una palabra nadie pudo inventar. Es una palabra superior. Es una palabra de vida. Es una palabra, sale del corazón. Palabra que algunos no quieren pronunciar, palabra que otros se niegan a oír, palabra que todos necesitamos, palabra que es fuente de unidad. Regalo del cielo se llama perdón, si la pronunciamos brota el amor. Palabra divina que no soy capaz de poner en mis labios si Dios no me da perdón, porque lo pedí, con Él puedo perdonar. Perdón para resistir los ataques que van contra mí. Saludos cordiales, estimados amigos y amigas de este programa, El Pueblo de Dios. El tiempo va rápido y así vamos nosotros también siguiendo a San Mateo en esta lectura dominical. Ojalá que todo el mundo esté muy bien, ojalá que todo el mundo también en esta semana preelectoral pues le pida al Señor también su luz para poder decidir bien y para poder decidir por el bien común de nuestro país. Es importante también en la oración encomendar al Señor el futuro de nuestra patria en este tiempo ya casi electoral y también poner de nuestra parte realmente siempre nuestro compromiso en favor del bien común. Y con este deseo entramos ya al texto de este domingo. Fíjense ustedes que siguiendo a San Mateo, ahora el leccionario litúrgico, las lecturas de la misa, pues dan un salto. Y saltamos al capítulo 18 de San Mateo. Se ha saltado una parte y continuamos con la lectura y entramos a otra de esas partes interesantes del Evangelio de San Mateo, que es el cuarto discurso de Jesús. Ya les he dicho en alguna ocasión anterior, comentando a San Mateo, que este evangelista organiza su evangelio alrededor de 5 grandes discursos de Jesús. Así como se supone, o según la tradición, 5 habían sido los grandes discursos de Moisés, el gran legislador, maestro y líder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así también San Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, en cierto modo, para el pueblo judío. No olvidemos que los destinatarios del Evangelio de San Mateo son una comunidad judeo-cristiana. Eran judíos, siguen siendo judíos en muchas cosas, pero tienen ahora la opción por Cristo, son cristianos, de manera que se les llama judeo-cristianos. Es por eso que en el Evangelio de San Mateo encontramos tantas referencias al Antiguo Testamento y encontramos también pues esta conexión, pero al mismo tiempo la novedad de Jesús y del Nuevo Testamento. Estamos pues ante este discurso del capítulo 18 de San Mateo, el cuarto discurso, que son de nuevo orientaciones, una serie de orientaciones dirigidas a los discípulos, orientaciones dirigidas a aquellos que quieren ir aprendiendo e ir siguiendo las huellas del Maestro Jesús. Y así pues, en este
capítulo 18, nos encontramos con dos grandes enseñanzas que se darán este domingo y el próximo domingo. Estamos en el mismo conjunto, pues, en esta misma parte del Evangelio de San Mateo, que es un discurso. Estos discursos están organizados a partir, en primer lugar, de alguna circunstancia en la comunidad, segundo, de una enseñanza de Jesús y de una conclusión. Son dos partes en el capítulo 18 de San Mateo que están organizadas a grosso modo, a grandes rasgos, en este esquema. En una primera parte se habla de la aceptación de los pequeños y de la importancia de los pequeños en la comunidad cristiana. En lo que hoy se lee, se habla de la corrección fraterna, así se le ha llamado tradicionalmente en la iglesia a esta perícopa, a esta parte del Evangelio de Mateo en el discurso del capítulo 18, la perícopa de la corrección fraterna. Y dentro de 8 días, primero Dios, se ve el otro texto, que es el texto del perdón de las ofensas. O sea, vamos viendo el conjunto de esa parte de San Mateo para ver, es bueno ver el texto que uno lee en un determinado momento, en una acción litúrgica, es bueno verlo en el contexto, es decir, viendo las otras partes, los otros textos de la Escritura que están ya sea antes o después de esa enseñanza, porque el Evangelio, aunque a veces a nosotros nos parezca a primera vista una serie de relatos, una serie de palabras puestas una detrás de otra, no es así. Tienen una cierta estructura. Estamos pues en un discurso de Jesús, en un discurso que comienza con la enseñanza con respecto a los pequeños, a los frágiles, a los débiles. Y segundo, en el día de hoy, una enseñanza con respecto a la corrección fraterna. Fíjense ustedes que eso de la corrección fraterna pues es una norma bastante elaborada ahí por San Mateo y por su comunidad. Y se refiere muy probablemente a una práctica que tenía aquella comunidad de Mateo en conexión con la tradición judía de la cual eran pues ellos parte. En las sinagogas judías ya se acostumbraba ese proceso. Es decir, cuando se veía a alguien fallar, cuando se veía a alguien pecar, cuando se veía que alguien estaba infringiendo la ley de Moisés, pues el primer paso dentro de la misma sinagoga judía era llamarlo aparte en manera privada, personalmente. Si no hacía caso a esta primera llamada de atención, podemos decir que era un nivel personal, interpersonal, pues había una segunda llamada en la cual pues ya se incluían 2 testigos más y se le llamaba la atención pues de una manera un poquito más formal. Un tercer paso en este proceso era someter la falta de esta persona a la comunidad entera, como para hacer la conciencia, la presión de la comunidad entera. Y si no hacía caso a esta tercera llamada de atención, pues era separado de la comunidad. Más que una palabra, perdón es renacer. Perdona mi culpa, perdonaré. No es una palabra vacía, es una palabra, contiene alegría. Regalo del cielo, se llama perdón. Si la pronunciamos, brota el amor. Palabra divina que no soy capaz de poner en mis labios. Si Dios no me da perdón porque lo pedí, con Él puedo perdonar.
ataques que van contra mí. Así pues, estamos ante una recomendación del Señor y estamos también ante un proceso, digamos, no quiero decirle jurídico o legal, sino un proceso de corrección del hermano en la comunidad cristiana. Es parte de la corresponsabilidad, es parte de la solidaridad que hemos de tener unos con otros en la comunidad cristiana. Y de esa solidaridad para ayudarnos y no para hundirnos ni condenarnos. Fíjense que ahí es donde está el verdadero espíritu de lo que Jesús quiere enseñar. Jesús quiere enseñar a no juzgar, sino a reconocer las fallas del hermano como pues quizá una acción que viene de la propia ignorancia, y no realmente de una mala voluntad. Y entonces el proceso, el camino de corrección del hermano está tejido de exhortaciones personales, fraternas, que deben hacerse pues con respeto, con cariño hacia aquel que se considera que está en una falla. Pero es sobre todo eso lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Claro que aquí en el Evangelio de San Mateo ya nosotros descubrimos como un proceso que estaba tomado también de la práctica de los judíos en las sinagogas. Hay rabinos, es decir, maestros del mundo judío, que hablan también de estos procesos. Jesús no dio una normativa tan específica para la comunidad. Sin embargo, la comunidad, siguiendo el espíritu de lo que Jesús había dicho y hecho sobre todo, pues fue recogiendo estas enseñanzas que son útiles para aquella comunidad y que también son muy útiles para nosotros para seguir esos procesos de corrección fraterna, de corresponsabilidad mutua para ayudarnos a salir adelante y ser mejores en el seguimiento del Señor Jesús. De eso se trata, pues. Y fíjense ustedes que hoy en la primera lectura del profeta Ezequiel también encontramos aquella enseñanza, aquella recomendación dada al profeta. Es la recomendación de que cuando se escucha una palabra de Dios, cuando se escucha y se sabe pues lo que Dios quiere, uno tiene la responsabilidad de llamar la atención del hermano que no está cumpliendo aquello. Y si le hace caso, pues el hermano se habrá salvado y uno también se habrá salvado, dice el texto de Ezequiel. Sin embargo, si alguien se calla y no tiene esa valentía o más bien ese cariño cristiano, esa verdadera caridad cristiana, diríamos ya en nuestro contexto, para llamar la atención, para corregir fraternalmente al otro, pues uno también se hace como cómplice, se hace también como merecedor del castigo que aquel otro está mereciendo por infringir la ley